Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo, 25 de julio, y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman tanta gente? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él que lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron solo los hombres y solo ellos eran 5.000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y lo que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: esto es verdaderamente un profeta, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por ahí yo he leído muchas cosas. A Dios gracias que Dios me pone para leer tantas cosas. Y hay una teología pues muy que se desarrolló mucho hace unos 20 años. No, como 30, 35 años. Y hablan, dice que este es el Evangelio de la solidaridad. Que no, que el tema no es que Jesús multiplicó los panes, sino que esto es la solidaridad. Y uno, oígame, mi papá. Sí, Jesús nos está hablando aquí de la Pascua. Y en la Pascua es cuando Jesús convierte el pan en su cuerpo. Y aquí empieza Juan 6, a propósito, aquí empieza todo lo que va a ser la doctrina de la Eucaristía. Esto es sobre la Eucaristía. Listo, es una prefiguración de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, da la acción de gracias y estamos en tiempo de Pascua, o sea que empiece ya Jesús a revelar el signo de la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía que va a cambiar a la gente. La gente está diciendo: este verdaderamente es un profeta. Por el signo que está haciendo, queda escrito para nosotros. Porque aquí no fue lo extraordinario, ¿cierto?, de que se hubiera vuelto pues como un acto eufórico, sino que era que estaba Jesús dándole una enseñanza tanto a sus apóstoles como a los discípulos, ¿cierto?, de lo que iba a ser la Sagrada Eucaristía, que después, apenas murió, se volvió sagradísima. Sí, los discípulos de Juan el Bautista, a propósito que este es el Evangelio de Juan, como Juan Crisóstomo, que es discípulo, nos va a hablar muy bien de la Eucaristía. Y así van a empezar todos a hablar sobre la Eucaristía hasta que llegó el famosito Martín Lutero, ¿sí? Y empezó a dañar la Vatica de Cuadros. Y eso que Martín Lutero no fue tanto sino Zunglio el que empezó a dañar el tema de la Eucaristía. Y entonces se separó la iglesia. ¿Sí? Qué tristeza que muchos no sepan valorar y se han salido de nuestra iglesia católica. Ustedes saben que yo siempre les he dicho a ustedes que yo hago este evangelio y soy incisivo con el Juan 6 porque no quiero que ustedes se salgan de semejante regalo que da Dios a la humanidad y que muchos lo despreciaron y al día de hoy lo desprecian dándole la espalda a la iglesia católica por irse a recibir aplausos, una cantidad de cosas todas sensoriales, la lágrima pues con la bandita de música que nos hace llorar y que Jesús y Jehová y bueno, un montón de cosas y me dice: oiga, qué pesar, ¿sí? Dejar esto que es una manifestación grandísima de Pascual, una manifestación grande de la Pascua, de ese paso, de lo que es el paso de pasar del pecado, de la esclavitud, a la vida virtuosa, a la vida nueva, ¿cierto? Que lo da la Eucaristía y que es para nosotros. Y que tu esposo y esposa no se te ocurra recibir la Eucaristía cuando tú te haces una revisión consciente y te das cuenta que eres pecadora, pecador, y que no estás viviendo el proyecto de tu vida de familia como debe ser, con tus hijos y con tu esposo, con tus hijos y con tu esposa como debe ser, sino que recibes el pan como tú quieras, el pan eucarístico, cuando no lo puedes hacer porque eso es sacrilegio. Entonces, atender este evangelio tan hermoso, tan portentoso de lo que decía Jesús, pero que no era un acto de solidaridad, es la
prefiguración de algo muy grande, y es que Cristo va a estar en esa hostia en la que tú has de recibirlo y lo tendrás dentro de ti para tener esos minutos más impresionantes que puede darse donde la criatura y Dios se fusionan. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.